Bienvenido. Quisiera partir preguntándote, ¿por qué un muchacho de 14 o 15 años, todavía en el liceo, ingresa como militante de la Juventud Demócrata Cristiana? Bueno, primero, gracias por la invitación y la posibilidad de colaborar en un o sea, en un proyecto de este tipo, digamos, por el cariño, el afecto, la admiración que uno le tiene a don Patricio Elwin. Y también por el reconocimiento de lo que hace la Católica Valparaíso en términos de no tan solo cumplir con las funciones tradicionales en materia universitaria, sino que también estar preocupado del pensamiento humanista cristiano y de los distintos actores públicos que han tenido roles importantes en esa inspiración. Así que encantado de colaborar. ¿Por qué? Bueno, yo tengo primero un antecedente familiar. Era estudiante del liceo de aplicación, vivíamos en las afueras de Santiago y por lo tanto yo al salir del liceo iba a almorzar a la casa de mis abuelos en el barrio San Alfonso, Blanco Encalada. Eh, Y mi abuelo era en esos tiempos senador del Partido Socialista y la política tenía otro ritmo. Mi abuelo volvía a almorzar todos los días a su casa y por lo tanto yo almorzaba con él y con mi abuela. Y el almuerzo consistía primero en escuchar el reporter eso, el noticiario importante de la radio, y después los comentarios de Luis Hernández Parker como el aparentemente mejor comentarista, Comentarista analista político, sí. político que había en ese tiempo. Y eso era un acto gastronómico religioso, porque eso se escuchaba, pero con silencio total. Después de eso conversábamos algo con el abuelo y yo me iba a trabajar al escritorio de él y él tenía de estos escritorios grandes que sacaba una mesa de costado y yo me ponía ahí a hacer mis tareas, porque tomaba una micro alrededor de las 5 de la tarde, 5:30, que me llevaba a Win Maipo, donde yo vivía. Y por lo tanto hacíamos la sobremesa, él haciendo un trabajo que él lo denominaba ordenando los papeles, que yo esa expresión la usaba en toda mi vida política. Y efectivamente clasificaba papeles. Y yo al lado hacía mis tareas. Como él no veía que yo a veces terminaba las tareas antes que él terminara lo suyo y volviera al Senado, me pasaba actas del Senado. Pero él escogía actas movidas, por así decirlo, actas con discusión, ¿ya? Y si no tenía actas, me pasaba algunas lecturas. Entonces yo ahí leía a Saint-Simon, a Owen, a Fourier, eh, a Santo Tomás, no, perdón, a Tomás, que era, porque mi abuelo era un sindicalista del socialismo utópico, eh, que era un socialismo fuertemente humanista. Esa impronta, yo creo que obviamente influyó. En el liceo yo me interesaba por las actividades de lo que en ese tiempo se denominaba gobierno estudiantil o centro de alumnos. Y ahí recorrí un poco. Fui a reuniones de la Jota, fui a reuniones de la FJS, fui a reuniones de grupo conservador que había en las áreas francesas de Alameda, cercanos. Y fui también invitado a algunas reuniones de extensión de la JEC, la Junta de Estudiantes Católicos. Y en una de esas reuniones de la JEC surgió el tema de Maritain. Y yo no venía de una familia católica como tal, no era una familia laica, mi abuelo era masón, por eso mi nombre. Él le puso a sus hijos Franklin, Dante, Edison y Gutenberg en una reivindicación de la inteligencia humana. Eh, y ahí en esa reunión de la GEC surgió en algún tipo de conferencia, diálogo, el tema de Maritain. Y yo me puse a leer el humanismo integral a los 14 años más o menos. Y eso me impresionó en el diálogo de lo que yo escuché en las reuniones que fui de los otros grupos secundarios de otros partidos. Comencé trabajando en la JEC, no siendo un creyente activo, y ahí entré a la JD, al grupo secundario, y por ahí seguí. Esa fue la inscripción. En un trabajo que se hizo en los tiempos de la dictadura, al comienzo en Ilade, en Santiago, se hizo un trabajo que era ver cuál era la tipología de la dirigencia
política en ese tiempo, en los años 74, 75, juvenil. Sus orígenes, que la tipología que se describía clásica era colegio particular, católico, universidad católica, acción católica, falange nacional, democracia cristiana. Y mi generación, con algunas excepciones, básicamente por el contrario, no teníamos ese origen, sino que éramos liceos públicos, Universidad de Chile, Universidad Técnica en ese tiempo, Universidad de Concepción, que entrábamos a la DC más por una vocación humanista. Y en el caso mío, y con eso termino, de una lectura sobre humanismo cristiano, yo me encontré o reforcé una mezcla de las dos cosas, la fe, y me comencé a relacionar también propiamente con los documentos pontificios y los documentos de las conferencias episcopales. Eso en un resumen.